cada país tiene, o sea, representa, ¿no? Por medio de animales, de fauna, representan su fortaleza, quizás hasta su historia y su motivo de orgullo. Y acá hice una pequeña selección de ejemplos. Ahí tenemos el ejemplo de México. El águila real es el ave nacional de México. A ver, ¿cuántos mexicanos hay acá? Oh, México lindo y querido. ¿Cómo hay gente acá de México? Pero, oye, por culpa de ustedes, estoy cometiendo el pecado de entregarme desmedidamente al picante. Ustedes cuando pasé por México me evangelizaron en una semana. Entonces, el águila real es el ave nacional de México. ¿Y qué quiere decir esto? Miren qué cosa tan bella, ¿eh? Qué porte. Resulta que la connotación del águila real es su fortaleza. Representa el poderío, el dominio sobre otros, el carácter guerrero, la agresividad y la valentía. Y fue usada durante la Guerra de Independencia de México como una especie de estandarte en diferentes lugares de batalla, significando el anhelo de la libertad. Eso significa, eso quiere decir o representa el águila real en México. De hecho, está en la bandera mexicana. También tenemos el elefante asiático, es el animal nacional de Tailandia. Este elefante que ustedes ven aquí forma parte de la historia de la antigua Siam, ahora llamada Tailandia, y resulta que los elefantes blancos son sagrados en este sitio. Todos los elefantes que se han descubierto han sido regalados a reyes. Normalmente es algo ceremonial, o sea, no son capturados. Y cuanto más elefantes tenga el rey, bueno, pues mayor será su estatus en la sociedad, en el reino. Eso es el elefante asiático. También tenemos acá el tigre de Bengala. Miren qué cosa tan hermosa. El tigre de Bengala es el animal nacional de la India. Entre sus cualidades se encuentra la fuerza, la destreza y su belleza. Es hermoso. Eso es una obra salida de las manos del Creador. También tenemos el león del Atlas. Es el animal nacional de Marruecos. Se caracteriza por su fuerza, su dominio, su alta capacidad como depredador. Ese es el animal nacional de Marruecos. Y también tenemos el oso, que es el animal, no solamente es de California. El oso también es el animal nacional de Rusia. Es admirado por su fortaleza, admirado por su capacidad como cazador y porte impresionante. Tenemos también un animal más, y es la oveja. La oveja es el animal que representa ¿a quién? A Cristo, que es el cordero que quita el pecado del mundo. Pero fíjense, hay un alto contraste, hay un contraste aquí que es tremendo, porque fíjense, cada país escoge a un animal para denotar su motivo de orgullo. ¿Cómo? Su poder, su alcance en fortaleza. Y aquí Jesucristo hace lo mismo. Jesucristo escogió su animal favorito para representar precisamente su fortaleza, pero a través de la nobleza de su carácter. Muchas veces pensamos que la fortaleza consiste en un carácter bravío, en una manera ruda de actuar, pero Jesucristo nos ha enseñado que la verdadera fortaleza radica en nuestra debilidad. De hecho, Pablo también lo dice. Y entonces Jesús se hizo más débil que todos, se hizo más dependiente de todos, precisamente como una oveja. Y esto es solamente la punta del iceberg. Es increíblemente fascinante cómo este animal, que hace un alto contraste con todos estos anteriores que hemos visto, miren qué imágenes. Este animal, la oveja, cómo Jesús fue quien escogió ese animal para representar el poderío de su carácter. Ahora, para entender más esto, vamos a ir ahí al libro del Apocalipsis, capítulo 1, y vamos a leer ahí algo que nos va a encantar y nos va a dar introducción a lo que quiero mostrarles.
Dice Apocalipsis capítulo 1 a partir del verso 1. Oigan bien, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder, ¿cuándo? Pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Me gusta cómo empieza Juan su libro acá, porque comienza con una frase que dice mucho. Y dice ahí, la revelación ¿de quién? De Jesucristo. Y en griego la palabra que se usa para denotar revelación es precisamente apocalipsis. Y apocalipsis significa eso, develar, revelar, correr la cortina. Y eso es lo que hace precisamente Juan en el libro del Apocalipsis. Juan, hasta el momento, lo único que tienen los discípulos es un olor a sangre, a sábana ensangrentada, que significa la muerte de su Señor. Tienen una resurrección gloriosa, una tumba vacía, y también lo que le queda también es una promesa que estaré con ustedes todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo, nada más. Pero ahora Juan le dice a sus colegas de ministerio, oigan, esperen, que hay más. Me fue revelado otra cosa. Resulta que esto no es lo último que nos queda. El Señor me ha revelado otras cosas y quiero develarlas a ustedes. Más allá de una sábana con sangre, más allá de una muerte cruel, de una vida consagrada, concluida en un vituperio, más allá de esa hasta pronto, hay algo más que me fue revelado. Y eso es lo que hace Juan. Corre la cortina y les muestra por medio del libro del Apocalipsis las últimas escenas de la película de la historia de este mundo. Entonces, por eso dice la revelación de Jesucristo, de este modo introduciendo a Jesús dentro de las escenas de la historia de este mundo. Pero es en el verso 5 donde Juan da un dato hermoso. Vamos a leer allí, dice, en el verso 5, capítulo 1, versículo 5, dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra. Algunas versiones dice el primogénito de los muertos y otras dice el primogénito de la resurrección. Realmente lo que está queriendo decir aquí es el primogénito de los muertos que resucitarán. Entonces dice aquí, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados. O sea, al que nos amó. Cuando dice aquí al que nos amó, aquí en nuestra Biblia está en pasado. Pero si usted busca un poco más acá de la Septuaginta, en la Biblia, en las traducciones griegas, en esos textos más tardíos, el verbo no está en pasado, está en un presente. Y más que en un presente, está en un presente continuo. O sea, dice aquí el que nos amó, no, en los textos antiguos dice el que nos ama y nos sigue amando. O sea, ese amor es una gracia activa que te persigue donde quiera que vayas. Porque te continúa amando, no solamente te amó en el pasado, sino que te ama ahora en el presente y te continuará amando. No es un amor condicional, no es un amor con límites, es algo altamente desbordado que está activo persiguiéndote donde quiera que vayas. Pero después dice, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. O sea, lo que quiere decir aquí es que antes de tú nacer, miren esto, antes de nacer ya hay un amor en acción por alguien que dio su vida por ti para cancelar la deuda con la cual tú ibas a caer, a nacer o a existir en este mundo. Todos los pecados que ibas a cometer, los pecados que estás cometiendo, tienen propiciación en la muerte de Jesús. Es cuestión de aceptar a Jesús como tu Señor y esa deuda es totalmente cancelada. O sea, ese amor que te ama y te sigue amando es la muestra más grande del sacrificio más enorme del universo, que es el sacrificio de Jesucristo a favor de nuestras vidas, para suplirnos de todo perdón,
de nuestros pecados. Si más abajo, ahora viene el primer retrato del Apocalipsis en el libro, o sea, de Jesucristo en el libro del Apocalipsis. Miren el verso 8. Dice ahí en el verso 8, yo soy, ¿qué cosa? El alfa y la omega, el principio y el fin, el que era, el que es y el que da a venir, el todo ¿qué? Poderoso. Ahora, a este texto del verso 8 le antecede una verdad extremadamente bíblica que cuando la leemos le pasamos por arriba y no nos damos cuenta. Ahí en el verso 6 dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. En la antigüedad era prohibido que un rey fuese sacerdote y rey al mismo tiempo. El rey no podía suplir como sacerdote y tampoco como rey, excepto aquel que fuese que tuviese el llamado de Melquisedec. Y ese es Jesús. De hecho, David tenía también esa línea. Pero no era usual que una persona que fuese rey fuera sacerdote también. Ahí tenemos en el libro 2 de Crónicas el ejemplo de Usías, que era rey y se las dio de sacerdote y murió de lepra. Sin embargo, ahora Cristo viene, nos redime con su sangre y lo que dice Juan nos llama la atención porque dice, y nos hizo ¿qué? Reyes y sacerdotes. Ese privilegio lo tenía Adán. Lo tenemos nosotros ahora. Y es un privilegio que añade una responsabilidad. Porque hay una diferencia entre profeta y sacerdote. Hay una diferencia entre profeta y sacerdote. El profeta representa a Dios en la tierra. El sacerdote representa al pueblo, ¿ante quién? Ante Dios. De modo que cada uno de ustedes es un sacerdote en el nombre de Jesucristo, que representa al pueblo, representa a la condición humana frente a Dios. Eso es un privilegio, pero al mismo tiempo es una gran responsabilidad. Está en tus manos mantener tu corona en tu cabeza, la corona de Apocalipsis 3, y está en tus manos mantener tu condición de sacerdote en esta tierra. Y dice el verso 8, dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el que era, el que es y el que ha de venir, el todopoderoso. Miren, esto fue escrito en griego. La primera letra del abecedario griego es el alfa y la última es la omega. Pero si este texto Jesús lo hubiese dicho en español, Juan hubiese escrito, yo soy la A y la Z, el principio y el fin, el que era, el que es y el que ha de venir. O sea, lo que quiere decir Jesús aquí es que yo solo, dice Jesús, yo solo no soy la A, yo solo no soy la Z, también soy todas las letras del intermedio. Familia, la vida está llena de etapas, está conformada por etapas. Y Jesús, como nuestro Señor, el Todopoderoso, toma control de cada una de ellas. No solamente la A, no solamente la Z, sino que cubre cada etapa de nuestra vida. Y es interesante la manera en que la Biblia describe a Jesús como nuestro Cordero. Miren, en el libro de Apocalipsis se le dice a Jesús 28 veces Cordero. 28 veces Cordero. Y es curioso que 28 son las etapas que describe Salomón en el libro de Eclesiastés capítulo 3. ¿Se acuerdan? Tiempo para abrazar, tiempo para abstenerse de abrazar, tiempo para reír, tiempo para llorar. Lo que quizás esté indicando este número repetido, y yo puedo hacer una alegoría que me doy licencia para eso, es que Jesús toma parte, toma control de cada una de las etapas de nuestra vida. Lo que estás viviendo fue permitido por Dios con un propósito, pero en compañía de Jesucristo, que es la A y es la Z y todas las letras del abecedario, de modo que no tienes por qué temer eso que te tiene triste, obstaculizado, esquinado. Es una letra dentro de la A y la Z, una etapa de la cual Jesús tiene control. Alguien tiene que decir amén. Amén, gloria a Dios. Él va contigo todos los días, tomando tu mano al paso que puedas andar. Entonces,
es importante tener en claro todas estas cuestiones que tienen que ver con la compañía de Dios. Porque el hombre, el ser humano, finalmente se convierte en aquello a lo que le rinde adoración. Por eso es el celo de Cristo de que lo vean a Él como el centro de adoración, para que finalmente logramos ser transformados a su imagen, conforme a la voluntad, lo que Él quiere de todos nosotros. Podemos incluso admirar una cualidad de algún hermano, alguna cualidad de algún familiar, pero difícilmente podamos encontrar a alguien de la cual podemos admirar todas sus cualidades, sin excepción de una. Y eso solo lo podemos hacer, ¿con quién? Con la persona de Jesucristo. Ahora dice en el capítulo 5, versos del 1 al 4. Miren qué interesante. Apocalipsis 5, verso del 1 al 4. Dice, y vi en la mano, ya van conmigo, vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos, dice Juan. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Dice el verso 3, ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir ese libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, dice Juan, porque no se había hallado a nadie digno o a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. En los días de Juan, los documentos legales para hacerlos oficial se sellaban con un sello. Eso significa que ese documento era legal. Ahora, cuando el documento debía ser doblemente importante, se sellaba con más de un sello, 2 sellos, 3 sellos. Eso lo hacía altamente clasificado. Y solamente una persona con poder, una persona establecida para esto, bueno, pues entonces podía abrir ese documento. Pero Juan habla que ese documento, ese libro que estaba escrito por dentro y por fuera, no estaba sellado con un sello. Estaba sellado con 7 sellos, lo que hacía que ese documento fuera extremadamente importante. Pero me llama la atención que fuera con 7 sellos y no con 6 u 8 sellos. El hecho de que tenga 7 sellos indica que ese documento estaba sellado, porque el número 7 significa en la cultura hebrea perfección. Y ese documento estaba sellado con 7 sellos, lo cual indica que ese documento no era solamente importante, sino que estaba perfectamente sellado con un nivel de perfección, de grandeza, con una completa y absoluta perfección. Entonces Juan oye que alguien pregunta quién es digno de abrir ese libro, pero nadie, hay un silencio sepulcral en el cielo y en la tierra. Nadie responde, yo voy a abrir ese libro. Y Juan se entristece. Y la causa por la cual Juan se entristece es porque ese libro tenía un contenido extremadamente importante, porque tenía contenido ahí los decretos de Dios para esta tierra, para esta humanidad. Y el hecho de que no aparezca nadie que lo abra, entonces significaría que no habrá vida eterna, no habrá redención, no habrá perdón de pecado, nueva tierra, vidas renovadas, no habrá nada de lo prometido. Entonces la muerte de Jesús fue por gusto. Y Juan comienza a llorar, pero el llanto de Juan no es una perreta infantil, no, es el clamor de la iglesia por volver a ver a su Señor. Y es cuando sale el único digno de alabanza, el único ser que puede abrir ese libro, el único digno para eso, y ese es Jesucristo. ¿Por qué Jesucristo? Un ángel vale por un ángel, un querubín vale por un querubín, pero el único que vale por toda la humanidad caída es Dios mismo hecho hombre. Y ese es Jesús, el único digno de abrir ese libro. Por eso hay tanta alabanza en el cielo a ese Cordero,
tanta adoración a ese Cordero. Por eso nosotros venimos cada semana a este lugar, no para encontrarnos con amigos, sino con el único motivo, el más grande móvil, que es el de dar la adoración a ese único digno de alabanza, a Jesucristo, el único digno de abrir, desatar esos 7 sellos. Entonces, Juan llora, se angustia y sigue diciendo ahí en el capítulo 5, en el verso 6. Y ahora sucede algo interesante. Sucede algo interesante. Y es que en el libro de Apocalipsis vamos a ver un patrón que se repite constantemente. Y es que Juan oye una cosa y cuando se da vuelta para ver lo que oyó, ve otra cosa diferente. Sucede en el capítulo 1 de Apocalipsis cuando Juan oye voces como de trompetas y cuando mira hacia atrás para ver esas trompetas, lo que ve es al Hijo del Hombre moviéndose entre los candeleros. Y aquí ahora en el capítulo 5, versos 5 y 6, sucede algo parecido. Juan escucha sobre un león y cuando mira no ve un león, cuando mira ve un cordero. Vamos allí. Fíjense, aquí vamos a buscar acá en el capítulo 5, versículos 5 y 6, y dice: y uno de los ancianos dijo: no llores, he aquí, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar los 7 sellos. Y este verso 5 es un compresor que contiene 2 profecías importantísimas. Una descrita en el libro de Génesis capítulo 49, allí en el verso 9, donde se le dice a Jesús que es el león de la tribu de Judá, y la otra tiene que ver con Isaías capítulo 11, versículo 1, y el verso 10, donde se le dice que es la raíz de David. Fíjense, David no es la raíz de Jesucristo. Jesucristo es la raíz de Isaí, la raíz de David, porque quien dignifica nuestra vida no somos nosotros mismos en Cristo. Quien dignifica nuestra vida, nuestra existencia, es Jesucristo en nosotros, por el cual hacemos el querer como el hacer por su buena voluntad, gracias al Espíritu Santo. Y dice allí: y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, en medio de los ancianos, estaba en pie un león. ¿Dice un león? Un cordero. ¿Pero un cordero cómo? Inmolado. Un cordero inmolado. ¿Ven? El mismo patrón. Juan oye de un león, cuando mira no ve un león, ve un cordero inmolado. O sea, le llaman león, pero aparece un cordero. Y es interesante cómo se fusionan estas 2 figuras, león y cordero, en una misma persona. Y esto lo vamos a entender si aceptamos y comprendemos que Jesús fue un león en la cruz del Calvario, llevando cautiva la cautividad según Efesios capítulo 4, y fue un cordero para ir a ese lugar y mostrarse a su pueblo en toda compasión y piedad. Dice que como oveja fue al matadero, como cordero fue al matadero. O sea, es un león también para defender a su pueblo frente a los impíos, pero es un cordero para relacionarse con los suyos y mostrarles misericordia, mansedumbre, ejemplo de espiritualidad, ejemplo de carácter renovado. Ese es Jesús para todos nosotros. Ahora, ¿cómo se conectan estas 2 figuras? ¿Cómo se conectan estas 2 figuras? Porque hay que tener en cuenta que no hay criatura que caiga tan fácil en las manos de un león como un cordero. Y no hay criatura más noble y más mansa que un cordero. Si en algunos pasajes en la Biblia hemos visto a Jesús como cordero y en otros pasajes hemos visto a Jesús como león, aquí en este pasaje tenemos un contraste al unísono, porque en este pasaje se le llama Jesús cordero y león. Y sigue diciendo Apocalipsis capítulo 7,
versículos 4 y 5. Y oí el número de los sellados. ¿Cuántos eran? 144,000 sellados de todas las tribus de Israel. O sea, y después sigue describiendo 12,000 de cada tribu. Dice el 9, después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y lenguas y pueblos que estaban delante del trono y en la presencia, ya no del león, ¿en la presencia de quién? Del Cordero, vestidos de blanco, ropas blancas y con palmas en sus manos. Fíjense que Juan oye un número y cuando mira no ve un número, ve una multitud. Pero ahora lo que me gusta de todo este capítulo es el verso 17. Pero leemos a partir del 16. Dice, ya no tendrán hambre, ¿ni qué? Ni sed. Y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Pasó de la fase de ser león, después se transforma en un cordero, pero ahora aquí ya no es león ni cordero, ahora es pastor. Tenemos un 3 en 1. Tenemos a un Señor que es un león para defender a su pueblo, un cordero para tratar con su pueblo y un pastor para guiarlo. ¿Te das cuenta la bendición que tienes al creer en Jesucristo? Y ahora yo hice un resumen. Yo entré y hice un resumen de la descripción de la página de Facebook de nuestro Señor. Dice allí, miren qué hermoso. Si hubiese una descripción, ¿saben? Cuando haces tu página de Facebook, haces una descripción de tu página, ¿no? De su negocio. Entonces, ahora Jesús tiene una descripción. Y miren lo que dice la descripción. Primero se hace como nosotros y vence. Luego está con nosotros en nuestras necesidades, en nuestro dolor. Después se convierte en nuestra guía para llevarnos de la mano como buen pastor a aguas de fuente de vida. Luego nos da victoria, nos seca las lágrimas como símbolo del fin del sufrimiento. Es fiero como león, pero también manso como cordero. Es Dios, pero también es hombre. Es el Todopoderoso, pero muere en debilidad. Aborrece el pecado, pero por amor se hace pecado. Es honorable, altísimo, reina sobre todo, pero descendió a tal punto que se hizo hombre, se despojó tomando forma de siervo, se hizo obediente y muerte de cruz, descendió siendo el más exaltado. Es juez al mismo tiempo que se hizo criminal para que nosotros seamos dignificados y absueltos en ese juicio. Es digno de toda gloria, pero soporta con toda paciencia que sus criaturas lo traten como una escoria, como una basura. Pierde, pero al mismo momento que muere, gana perdiendo. Posee una ira arrasadora, pero tiene una mansedumbre infinita. Es altamente poderoso, pero vence con el poder de su debilidad. ¿Han conocido a algún hombre que tenga esa característica? Solo Jesús. Solo Jesús. A Él la gloria, el imperio, el poderío, toda la honra, la alabanza es para Jesús. Esto es lo que hace de Jesús, nuestro león, nuestro cordero, nuestro pastor, un ser único. Y así mismo lo presenta Juan en el libro del Apocalipsis. Vemos a través de tantas figuras tremendas que parece muchas veces una película de acción, de terror, un drama. Vemos todas estas figuras de grandes bestias con dientes temibles. Vemos en todo esto entretejido el infinito amor de ese Cordero que nos defiende como un león y que nos guía, nos pastorea como un pastor. Familia, aquí Jesús se presenta como el alfa y la omega. Jesús se presenta como el principio y el fin, el todopoderoso, el cordero, el pastor, el león. Y nos da la bendición de recibir su palabra por medio de estas escrituras.
Y termina Juan diciendo, o abre Juan diciendo, termino yo con lo que dice Juan, en el capítulo 1, verso 3, dice, bienaventurado el que lee y los que oyen y guardan las palabras que contienen, ¿qué cosa? Este libro del Apocalipsis. Y me llamó la atención cuando leía este texto que dice, el que lee en singular y los que oyen en plural. Y es que Juan recurre a la costumbre de su tiempo, de que se paraba el líder a leer las escrituras frente a toda una congregación que lo escuchaba. Y entonces en esta mañana yo he tenido la oportunidad de ser bendecido, porque dice bienaventurado el que lee. Lo que está diciendo Juan es bienaventurado el pastor o el líder que lee a una congregación este libro. Y bienaventurado también la congregación que lo escucha y lo guarda. Y en esta mañana yo he sido bendecido al exponerles las enseñanzas o parte de las enseñanzas de este libro. Y ustedes han sido bendecidos al escucharlas, pero serán bendecidos mayormente cuando la pongan en práctica. Y toda bienaventuranza en la Biblia tiene cuatro cosas. Tiene una declaración de dicha, tiene un destinatario, un motivo y la recompensa. Y en nosotros, en ti, en esta mañana, se pueden hacer realidad estas 4 etapas, estas 4 condiciones. Que Dios te bendiga, familia. Sabemos que el mundo se ha vuelto complejo, pero ya las escrituras definen el final de esta triste historia de la humanidad. Y está del lado de Dios. Y la realidad es que ya la batalla está arreglada. Ya la batalla está arreglada como Dios arregló la batalla de David y Goliat para que venciera el más débil. Del mismo modo ya la batalla, esta crisis, está arreglada y terminará todo del lado de Jesús. Solo te pido en el nombre de ese Jesús que murió en la cruz del Calvario, que resucitó de los muertos de manera increíble y que viene ya inminentemente en las nubes de los cielos, que ya se sienten los pasos del que ha de venir. Te pido en su nombre que retomes las riendas de la fe, que no dejes que otro tome tu corona, no eches tu corona al piso, levanta pendón al Dios de Israel. Nada es más importante que eso. La santidad es lo más grande que puedas vivir en tu vida, que puedas experimentar. No importa la edad que tengas, si eres niño, si eres adolescente, si eres un joven, un adulto, un anciano, cualquiera de las etapas de la vida tienes que llenarla con la santidad de Jesucristo. Así que te pido que te pongas de pie para tener unas palabras de oración e irnos a casa. Amoroso Rey, gracias por el libro de Apocalipsis.